Vamos a iniciar con una lectura en Apocalipsis capítulo 8. Vamos a la carta de Apocalipsis, libro de Apocalipsis capítulo 8, y vamos a hacer la lectura del verso 1 al verso 13. Vamos a hacerlo de forma alternada. Vamos a entrar a la parte 4. Vamos a hablar sobre las sanciones del pacto. Es la penúltima parte de la estructura de Apocalipsis. Las sanciones del pacto. Vamos a estar abarcando del capítulo 8 al capítulo 14. Son las sanciones del pacto, y la última parte, recuerden, es la disposición de sucesión. Apocalipsis capítulo 8, versos 1 al 13. Vamos a hacer solamente la lectura de estos 13 versos, pero nosotros necesitamos leer los capítulos 8 al 14. Solamente vamos a leer ahora el capítulo 8, pero en casa les recomiendo que lean del capítulo 8 hasta el capítulo 14. Hacemos la lectura alternada. Verso 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Y llegó otro ángel y se puso en pie junto al altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos en el altar de oro delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primero tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron lanzados a la tierra, y la tercera parte de la tierra fue quemada, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda hierba verde fue quemada. El segundo ángel tocó la trompeta, como una gran montaña ardiente de fuego, fue precipitada en el mar, Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de las criaturas que había en el mar, cuantas tenían vida, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es llamada Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos de los hombres murieron a causa de las aguas, porque se volvieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue dada la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y vi y oí un ángel volando en medio del cielo, que decía a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, por causa de las otras voces de la trompeta de los 3 ángeles que están a punto de tocar! Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración. Padre, oramos pidiéndote, antes que nada, Señor, que nos tengas por dignos de ser aprendices de tu palabra. Oramos pidiéndote que la sangre de tu amado Hijo, a quien diste para rescatarnos de nuestros pecados, purifique nuestras conciencias, nuestros cuerpos, nuestras vidas. De manera que ahora, Señor, que estamos dispuestos a estudiar, tengamos una mente clara,
un corazón arrepentido y una actitud reverente y dispuesta para aprender de ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Somos pequeños, débiles, a veces también tú sabes que nos cuesta estar dispuestos a someternos a tu palabra para entenderla, pero tu Espíritu nos ha hecho desear que tu voluntad conocerla para hacerla. Padre, oramos pidiéndote todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Miren, en el capítulo 7, ustedes van a notar en el capítulo 7 que tenemos un paréntesis cuando se abre el sexto sello. En el capítulo 6, cuando se abre el sexto sello, hay un paréntesis donde no sucede ningún juicio. Por ejemplo, en el capítulo 7 tenemos que el Señor ordena que sean sellados los siervos de Dios antes de que vengan todos los juicios que se han preparado para azotar a la nación que ha sido infiel al Señor. En el capítulo 8, en el verso 1, tenemos esto: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ahora, aquí tenemos en el séptimo sello, quiero que ustedes imaginen un poco, recreen un poco la historia en sus mentes. Tenemos el libro que está sellado con 7 sellos y escrito por dentro y por fuera. Luego tenemos que se abre el primer sello, ¿recuerdan eso? Se abre el primer sello y sale un jinete a quien se le ha dado un arco y ha salido venciendo y para vencer. Ahora se abre un sello, se abre el segundo sello, se abre el tercer sello, se abre el cuarto sello, el quinto sello, y luego tenemos un paréntesis en el sexto sello, porque el sexto sello ya no es un juicio en sí, sino que se nos habla de la paciencia que deben tener los santos mientras esperan que se consumen o que se derramen los juicios que Dios ha preparado para la apóstata Israel. Cuando se abre el último sello, el séptimo sello, en realidad no pasa ningún juicio, sino que cuando se abre el séptimo sello, entonces el libro por fin es abierto. Observen ustedes lo que dice el capítulo 8. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Esto debe llamarnos la atención, porque este gran silencio que se hace nos está diciendo que ahora lo que está determinado, lo que Dios ha determinado hacer, ha llegado el momento en que Él lo haga. Los juicios que Dios ha determinado ejecutar, ha llegado el momento de que se haga. Entonces esto nos lleva a considerar algo más también, que los sellos en sí no son los juicios. Cuando se rompen los sellos, es como si estuviéramos viendo lo que va a suceder, no lo que está sucediendo al romperse los sellos. No sé si me está explicando. Los sellos son un anuncio un anuncio breve de lo que está dentro del libro. Cuando por fin se abre o se rompe el último sello, hay un silencio tremendo en todo el cielo. Este silencio, les repito, nos dice que ha llegado el momento en que la ira de Dios se derrame sobre aquella nación impenitente. El capítulo 8
nos dice en el verso 2, y vi a los 7 ángeles que están en pie delante de Dios y les fueron dadas 7 trompetas. Ahora, noten ustedes la similitud. El libro estaba sellado con 7 sellos. Cuando se rompen todos los sellos, por fin el libro puede ser abierto y por fin puede verse el contenido que hay dentro del libro. ¿Cuál es el contenido que hay dentro del libro? Juicios, expresados en el verso 2. 7 ángeles que reciben 7 trompetas. Así que por eso es que en esta parte, en esta cuarta parte, vamos a ver las sanciones del pacto, porque del capítulo 8 al capítulo 14 tenemos por fin el libro ya completamente abierto. Lo que nos enseña entonces es que, y repito, el rompimiento de los 7 sellos no son en sí los juicios, sino son la proclamación de lo que realmente, o de lo que va a venir, si ustedes quieren, de una forma resumida, anticipada. Cuando se rompe el último sello, entonces sí, lo que los sellos decían ahora es visto con mayor claridad y con mayor amplitud. Ahora sí, tenemos el libro completamente abierto y se nos revela toda la gravedad de los juicios de Dios, toda la ira y toda la justicia que va a caer sobre ese pueblo es por fin revelado de una manera dramática. Toda la ira de Dios es revelada por fin cuando el 7º sello se rompe. Ahora sí, en el capítulo 8 hasta el capítulo 14 tenemos al libro completamente abierto. No sé si está quedando clara esta parte. No son entonces una sucesión de juicios. No significa entonces que tras el rompimiento de los 7 sellos vienen aparte otros 7 juicios, sino que todos giran alrededor de la ira de Dios que va a ser derramada. Los 7 sellos son anticipatorios y las 7 trompetas son la revelación del contenido del libro. Lo que hay en ese libro son los juicios que Dios derramó sobre la impenitente Israel. ¿Estamos entendiendo, hermanos? No sé si tengan alguna pregunta sobre esto, si esté quedando claro el tema. ¿Estamos entendiendo bien, hermanos? Adelante, hermano. Pastor, entonces los sellos serían como una introducción o... Sí. Un preámbulo. Un preámbulo, el índice del libro. Son lo que se nos deja ver o se nos está dejando ver en los sellos. La gravedad que nos muestran los sellos es apenas una anticipación de lo que hay adentro del libro y que va a quedar descubierto cuando el 7º sello se rompe. Por eso tenemos, si tuviéramos, ¿han visto ustedes esos libros que cuando, no sé cómo se llaman, cuando se abren salen imágenes? ¿Sí? No sé cómo se llaman ese tipo de libros que va pasando la página y entonces se forma una pequeña maqueta y ahí se nos cuenta una historia. Bueno, si usted ha visto esos libros, yo quiero que más o menos imagine así. El 7º sello se rompe y no sucede nada, es decir, no hay ningún juicio. Pero al romperse el 7º sello, el libro se abre y 7 ángeles emergen del contenido del libro. A esos 7 ángeles se le entregan 7 trompetas, una trompeta a cada ángel, porque al toque de cada trompeta, los juicios que fueron anticipados en los sellos ahora se van a derramar en plenitud y en mayor
magnitud de lo que habían sido revelados o manifestados en los propios sellos. ¿Algún comentario? O sea que los sellos es como con lo que estaba cerrado el libro. Exactamente, los sellos eran los broches que estaban manteniendo al libro cerrado. Mientras el libro estaba cerrado, recuerden que el apóstol Juan llora porque no hay quien sea digno, ni en el cielo ni en la tierra, de desatar los sellos. Y mientras estos sellos mantengan al libro cerrado, los juicios no se pueden ejecutar porque están contenidos dentro del libro, no se habían revelado. Pero el ángel le dice a Juan: no llores, porque el cordero que fue inmolado es digno de desatar los sellos. Es decir, el cordero es digno de traer los juicios que Dios ha prometido. Ahora, ¿por qué Juan está llorando? ¿Recuerdan ustedes a las almas en el quinto sello debajo del altar? ¿Hasta cuándo, Señor? Ahora, si el libro no es abierto, los primeros creyentes, los discípulos de Cristo de la primera iglesia del siglo I, no van a ser vindicados. ¿Qué significa eso? Quienes perseguían a los creyentes del primer siglo tenían razón. ¿Por qué? Porque si Dios no ejecuta los juicios sobre quienes persiguieron a Israel, eso significa que quienes los persiguieron tenían razón en perseguirlos, porque eran unos herejes. Juan llora: Señor, ¿quién será digno de vindicar a tus escogidos? ¿Quién será digno de traer tus juicios sobre aquellos que nos han perseguido? Y el ángel le dice al apóstol Juan: no llores, porque el cordero es digno de desatar los sellos. Y comienzan los sellos a ser rotos uno a uno, hasta que tenemos el libro completamente abierto. Y ahora sí, emerge de las páginas de este libro las imágenes de 7 ángeles a quienes se les han entregado las trompetas de la ira de Dios. ¿Sí? ¿Algún comentario sobre esto, hermanos? Ahora, vamos a leer entonces nuestro párrafo aquí, en la introducción. ¿Alguien de ustedes, hermanos, quiere hacer la lectura de la introducción que tenemos ahí? ¿Quién nos lee, por favor? Ahora vinieron muy callados. ¿Quién nos quiere leer? ¿Alcanzan a ver? ¿Sí alcanzan a ver? ¿No? ¿Muy poco? Ahora entienden. Está quizá muy... Yo lo hago si puedo. A ver. La cuarta sección del documento normal de tratado tenía que ver con las sanciones del pacto. Permítame, hermana, ya. Yo sí veía. Con las sanciones del pacto, maldiciones y bendiciones. En Deuteronomio estas sanciones se presentan en el contexto de una ceremonia de ratificación en la cual el pacto entre Dios y el pueblo es renovado. Moisés dio instrucciones al pueblo para que se dividiera en 2 grupos: 6 tribus en el monte de Gerizim, símbolo de bendición, y 6 en el altar construido sobre el monte Ebal, símbolo de maldición. La congregación debía hacer juramentos solemnes, repitiendo amén, mientras los levitas repetían las maldiciones del pacto, invocando sobre sí mismos aquellas maldiciones si alguna vez abandonaban la ley. Moisés dio a entender claramente
que este juramento de pacto involucraba no solo al pueblo que había jurado junto con sus esposas, hijos y siervos, sino también a las generaciones venideras. Vamos, alguien por favor, léame la cita de Deuteronomio capítulo 29, versos 10 al 15. Deuteronomio capítulo 29, versos 10 al 15. Deuteronomio 29, 10, capítulo 29, versos 10 al 15. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros, delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. No solamente con ustedes, con los que están, sino con los que no están. Déjenme hacer una pregunta. El pacto que Dios había hecho en el monte, como vemos las bendiciones en Gerizim y las maldiciones en Ebal, estos dos montes representativos o simbólicos, uno de la bendición, otro de la maldición. Cuando Dios hace este pacto con Israel, 2000 años atrás, antes de Jesucristo, este pacto alcanzaba a la descendencia del pueblo de Israel 2000 años después de que se hizo este pacto, es decir, en el tiempo de Jesús. Sí, así es. Porque Dios lo estableció así, no solamente contigo que estás aquí presente físicamente, que estás viendo al monte Gerizim, que estás viendo al monte Ebal, que estás oyendo la voz en el trueno, en la nube, no solamente contigo, sino con los que no están aquí, es decir, tu descendencia en tus generaciones. Yo hago este pacto contigo. Lo que vemos aquí, miren, en este párrafo dice, Deuteronomio 28 es prácticamente la sección de la bendición maldición paradigmática de la Biblia entera. Las bendiciones por la obediencia están enumeradas en los versículos 1 al 14 y las maldiciones por la desobediencia con más detalle en los versículos 15 al 68 de Deuteronomio capítulo 28. Les recomiendo que lean este capítulo de Deuteronomio 28. Del 1 al 14 ustedes van a encontrar las bendiciones, las promesas que Dios hace. Si tú cumples, si tú obedeces, estas bendiciones vendrán sobre ti. Y del 15 al 68 las maldiciones, pero si tú no obedeces, estas maldiciones vendrán sobre ti. Ahora tenemos enumeradas las maldiciones que ya hemos estado analizando en lecciones anteriores. Continúo con la lectura. Las guerras de los judíos de Josefo parecen casi un comentario sobre este pasaje, o sea, sobre Deuteronomio 28, porque la gran tribulación que culminó en la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y la subsiguiente dispersión de los judíos por toda la tierra era el cumplimiento definitivo de sus maldiciones. Cuando la turba de judíos clamaba para que Jesús fuera crucificado, invocaban los ayes de este capítulo y respondiendo todo el pueblo judío dijo: su sangre, o sea la sangre del Cordero de Cristo, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando los días de la retribución por fin les sobrevinieron a esta generación, fueron maldecidos en cada uno de los aspectos de la vida. Y ahí tenemos las citas.
Deuteronomio 28:15 al 19, atacados con pestilencia de todo tipo. Deuteronomio 28, 20 al 26, azotados por pestes, violencia y opresión. Deuteronomio 28, 27 al 37, golpeados por malas cosechas, las inversiones económicas y la pérdida de sus hijos. Deuteronomio 28, 38 al 48, sitiados por sus enemigos y sufriendo hambruna hasta practicar el canibalismo. Deuteronomio 28, 49 al 57, esclavizados y dispersos por todas las naciones del mundo, viviendo en temor y en desesperación día y noche. Y ahí está la cita de esa promesa de maldición que Dios le había dado a Israel si desobedecía. Así que cuando el libro se abre, cuando el pequeño libro que estaba escrito por dentro y por fuera y que no podía ni siquiera verlo, tocarlo para ser abierto, cuando por fin es abierto, todo lo que Dios ya había anunciado, cuando se hizo el pacto en el monte, teniendo como testigos a Ebal y a Gerizim, todas las cosas que Dios había anunciado, por fin se cumplen. ¿Sí? Por eso es preciso, hermanos, que entendamos la importancia de lo que Juan estaba viendo. Esto que tenemos aquí, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, 11, 12, 13 al 14, es una visión de lo que ya estaba determinado. Ya no era algo que probablemente Dios iba a hacer, era algo que ya estaba determinado. De hecho, para cuando Juan ve la visión, el libro ya ha sido abierto. Y el hecho de que el libro ya haya sido abierto, eso significa no hay forma de retractarse ni de retrasarse. Hermanos, y esto lo debemos entender claramente, porque muchos cristianos creen que esto va a suceder al final de los tiempos o que va a suceder en unos meses, en un año, en nuestros días. Pero no se dan cuenta de lo importante que era para Juan que en su tiempo lo que estaba escrito en el libro se cumpliera. Y era muy importante por cuestiones de la justicia de Dios. Ellos, Juan, junto con el resto de los apóstoles y el resto de los cristianos anónimos del primer siglo, ellos recibieron al Mesías. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron perseguidos, fueron asesinados, fueron expulsados de su tierra, fueron torturados, fueron calumniados, fueron desprestigiados, perseguidos por los judíos, perseguidos por los romanos. Y era a ellos a quienes se les tenía que vindicar, porque fueron ellos quienes recibieron al Rey de Gloria. Y Dios no podía quedarse, si cabe la palabra, con las manos cruzadas, viendo que el pueblo que recibió al Mesías fue expulsado de la tierra como si fueran unos herejes, unos malvados que deberían ser exterminados. ¿Cómo el Dios justo iba a quedarse sin actuar en favor de aquellos que habían creído? No, Jesús dijo en una ocasión a sus discípulos: de verdad les digo que cualquiera que deja a padre, a madre, casa, pertenencias por mi causa, recibirá mucho más en la vida por venir. Y no solamente esta vida por venir, nosotros generalmente lo referimos al cielo. Pero ahí hay algunos aspectos que no cuadran con lo que el Señor está diciendo, porque por lo que nos enseña la Escritura, el lugar donde el hombre puede recibir una herencia es en el lugar que Dios creó para que el hombre recibiera esa herencia. Entonces, lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos es: ustedes que ahora por mi causa están siendo perseguidos y van a ser perseguidos, van a ser vindicados. Y aquellos que los persiguen van a ser juzgados.
Por eso Juan necesitaba ver que el Dios justo iba a cumplir lo que había prometido en la persona de Jesucristo. Y que Jesús mismo había aceptado el sufrimiento con la firme convicción y esperanza de que el Padre vindicaría la justicia del Hijo y que mostraría a aquellos que le rechazaron y que lo traspasaron que aquel a quien habían crucificado, de verdad el Padre le había hecho Señor y Salvador y Mesías y Cristo. ¿Cómo puede suceder esto? Si la gente que crucificó a Jesús, que lo entregó en mano de los impíos romanos, ya no vive, ¿cómo puede ser Dios justo entonces? Si Apocalipsis se cumple en nuestro tiempo, ¿cómo Dios puede ser realmente justo? Así que la escatología tiene que ver también con el carácter de Dios. Por eso esta sección, esta parte que vamos a comenzar a estudiar o que estamos comenzando a estudiar es importante porque es el cumplimiento de esto que estamos viendo en Deuteronomio capítulo 28. Es el cumplimiento de aquellas promesas que Dios había hecho y de aquel pacto que había hecho y de aquellas bendiciones y maldiciones que Dios había prometido también a la nación de Israel. Es importante entonces esta sección porque viene a cumplir o viene a revelar que Dios es justo y que todo lo que promete lo cumple. Bien, hermanos, hermanas, no sé, tal vez tengan ustedes algún comentario, alguna pregunta. Sí, hermano. Dentro de todo este suceso que nos narra tanto Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, en este tema nos habla acerca de que se verá el Hijo del Hombre viniendo entre las nubes. Sí. Eso ya sucedió también. ¿O cómo se entiende en ese tiempo que haya sucedido? Bien, en Apocalipsis. Ajá. Ok. En el capítulo 1. Capítulo 1, verso 7 de Apocalipsis. Hay una afirmación que se da sobre la venida en juicio de Jesús sobre Israel. Dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá y también aquellos que lo traspasaron y harán lamentación por él todas las tribus de la tierra. Sí, amén, dice el texto. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, que era y que viene, el Todopoderoso. Hay cosas, hermanos, que nosotros no tenemos registradas en la historia. Por ejemplo, aparte de lo que dice el libro de Josué, si no me equivoco, no tenemos ningún registro de que el sol, bueno, no el sol, sino la tierra, se haya detenido el día que Josué peleó, si no me equivoco, contra los gabaonitas. Se detuvo hasta que Josué destruyó a todo el ejército. Aparte de ese relato, hermanos, ¿alguno de ustedes sabe si encontramos en los libros de la historia universal registrado este evento? No lo encontramos. Respecto al diluvio, aparte de la Biblia, bueno, existen algunas
algunos mitos entre los egipcios y los babilonios sobre este evento, el diluvio. Sin embargo, existen otros acontecimientos en la historia que, si no fuera por la Escritura, nosotros nunca sabríamos que sucedieron. Nunca sabríamos que sucedieron. Las razones pueden ser muchas, pero una razón teológica es porque solamente el pueblo de Dios entiende las acciones de Dios a favor o en contra del propio pueblo. Si nosotros revisamos la historia sobre la destrucción de Jerusalén, vamos a encontrar muchas cosas inexplicables. Flavio Josefo habla de algunos eventos inexplicables. Por ejemplo, él cuenta que antes de que el templo cayera hubo un terremoto fuerte. Las puertas del templo, si no me equivoco, se abrieron y nadie podía cerrarlas. También dice Flavio Josefo que se pudo ver como en las nubes como figuras de ángeles que estaban rodeando aquel lugar. Pero aparte de estos sucesos inexplicables y que algunos tildarán de simple superstición de este historiador poco objetivo, poco profesional, no tenemos un registro que nos diga que Cristo apareció. No lo tenemos. La pregunta sería, aunque no tenemos ningún registro, ¿será que no se haya cumplido lo que Jesús dijo? Los que me traspasaron, me verán. Es la gente de esa generación. Exactamente. Porque Jesús dijo, observen lo que él dice como el amén, es decir, el fiel y verdadero. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, y también aquellos que lo traspasan. Ahora, es un hecho que si Jesús viniera en esos momentos, si nosotros creyéramos que Apocalipsis es algo que apenas se va a cumplir y Jesús viniera en estos momentos, una de las grandes preguntas sería ¿cómo los que lo traspasaron, refiriéndose a quienes lo crucificaron, a quienes, aquí hace referencia tanto a quienes lo entregaron como quienes lo crucificaron? Es decir, me van a ver, dijo Jesús, me van a ver los judíos que me rechazaron y los romanos que me clavaron, ellos me van a ver. Si Apocalipsis es algo que no se ha cumplido y se cumpliera en nuestro tiempo, la gran pregunta sería ¿cómo esa gente va a ver este acontecimiento si ellos hace poco más de 2000 años que están muertos? Y luego Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era, que viene, el Todopoderoso. ¿Por qué hago mención del versículo 8? Porque esto es un sello. Yo, dice el Señor Jesucristo, yo les estoy diciendo que aquellos que me crucificaron me van a ver y yo, el Dios Todopoderoso, voy a cumplir lo que estoy diciendo. Así que aquí tenemos, hermanos, la gente, nosotros creemos que el Señor volverá de nuevo a consumar el reino. Y algunas personas dicen, Jesús no pudo haber venido en el siglo II. ¿Por qué? Porque nadie lo vio. Bueno, yo no lo vi. Mi generación no lo vio. Y quizá no hay registros en la historia de que lo hayan visto. Pero no es suficiente que Él lo haya dicho. No es suficiente que Él haya dicho, los que me traspasaron me van a ver. Ahora, yo quiero que piensen en esto. ¿Recuerdan ustedes el incidente con Saulo de Tarso? Cuando Saulo de Tarso caminaba hacia
Damasco, Hechos capítulo 9. Vamos allá porque quiero que noten algo que nos puede ayudar. Hechos capítulo 9. Verso 7. Bueno, verso 3. Cuando yendo por el camino sucedió que cuando se acercaba a Damasco, de repente resplandeció alrededor de él, alrededor de Saulo, una luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y entra en la ciudad. Verso 7. Y los varones que iban con él se habían parado estupefactos, oyendo a la verdad la voz, y observen esto, pero no viendo a nadie. Si me obligaran a ser literalista, como el dispensacionalismo lo es, yo diría: bien, Jesús dijo: los que me traspasaron me verán. Eso puede significar que cuando Él vino, no todos lo vieron. Quizá algunos pudieron verlo. Yo no sé qué sucedió en realidad, pero hay algo de lo que estoy convencido, hermanos, es que Jesús dijo: todo ojo me verá, de aquel tiempo. Todo ojo me verá. Y los que me traspasaron me verán. Y harán lamentación por Él, por Cristo, todas las tribus. Me parece que Reina Valera 60 dice todas las naciones. Pero la traducción correcta es todas las familias, linajes o todos los tribus de la tierra. Y recuerden que esta frase es técnica. ¿De cuál tierra? No del mundo, de la tierra de Israel. Todas las tribus, las 12 tribus de Israel que lo rechazaron, que lo entregaron, que lo crucificaron, se iban a lamentar al ver viniendo en las nubes en juicio aquel que una vez entró en un pollino y lo crucificaron. Ellos lo vieron. Yo creo, hermano, firmemente que vieron a Jesús venir en gloria. Vieron la imagen de Él glorificado, lo vieron. Lo que dijo, lo que está escrito en Mateo 24: entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Estoy convencido que lo vieron. Eso no significa que nosotros no lo vamos a ver cuando Él venga a consumar el reino. Pero yo estoy convencido que esto se cumplió en el año 70 porque era necesario que esta gente no dijera: fue obra de la casualidad, o qué poderoso es Nerón, qué poderoso es el César, qué poderoso es el Imperio Romano, qué poderoso es Tito, qué poderoso es Vespasiano. Ellos tenían que darse cuenta que estaban siendo azotados por aquel que habían rechazado. Creo que sí, lo vieron. Sus ojos físicos contemplaron el horror de la gloria de aquel que habían rechazado. No sé si hay algún comentario, hermanos, alguna pregunta, alguna duda. ¿A dónde voy? Lo único que quiero decir: cuando la Biblia nos afirma algo y no hay evidencia en la historia de que haya pasado, tenemos dos opciones. O creemos que lo que la Biblia dice es verdad, o creemos que como no hay evidencias en la historia, no sucedió. Pero nosotros somos creyentes. Nadie ha visto el eslabón perdido, pero todos creen en la evolución. Y nosotros somos llamados a creer lo que el Hijo ha dicho. Entonces yo creo firmemente, yo sé que en algunos
círculos esta declaración me puede convertir en un hereje, pero yo creo firmemente que Jesús sí apareció en aquella venida en el año 70. Lo creo con todo mi corazón porque Él lo dijo. A pesar de que, aunque rebusquemos y busquemos y escarbemos en la historia, no haya ni un rastro de eso, yo lo creo porque Él dijo que esa gente lo vería. Y esa es la única palabra que necesito para estar convencido de que ellos lo vieron. Y aparte todos ellos murieron. Todos no había ellos. manera de que hubiera testimonio de que ellos como generación enjuiciada por Dios dieran una declaración porque murieron. Así es. Y los que no lo vieron ya habían salido. Y los únicos que salieron fueron los cristianos, los que creyeron en el Señor Jesús, los que oyeron. Cuando vean a la abominación de la cual habló Daniel, huyan. Entonces es un hecho que todos los que huyeron tenían fe en el Mesías. Y es muy probable que ellos no lo hayan visto, no estaban ahí. No lo vieron porque creyeron. Es decir, en este caso, los que lo vieron no lo vieron para salvación, lo vieron para juicio. En otras palabras, no fue una bendición verlo, fue la ejecución de la maldición. Por eso quienes huyeron y no lo vieron, no dijeron, ay, lástima que no nos quedamos para verlo, porque ellos sabían que verlo aquí tenía que ver un juicio. Sí. Ahora, hay algo curioso, hermanos, lo platicaba con mi esposa, hay algo curioso, y ustedes lo pueden constatar si leen un poco de historia de la iglesia, y van a notar que del año 70 a aproximadamente el 100, tenemos un paréntesis donde no se sabe nada de la iglesia. Es algo curioso que se necesita, hay muchas hipótesis o teorías, por eso no voy a compartirlas con ustedes porque son solo suposiciones. Pero es algo curioso que hay un lapso donde la iglesia desaparece del escenario. Es algo curioso que me parece a nosotros como creyentes nos debe motivar al estudio, a la investigación, y quizá en algún momento comparta esas hipótesis, teorías de qué es lo que pasó en este paréntesis, en este periodo de, si cabe la palabra, oscuridad, ¿no? Que no tenemos muchos datos sobre la iglesia. Hay algo que aconteció que no podemos explicar. Sí, hermano. Pastor, entonces literalmente Jesús, pues si tomamos esta aparición a Pablo, pues es como que sería entonces la segunda venida de Jesucristo. Sí. Porque él ya había ascendido. Sí. Entonces sería la segunda. La segunda, así es. Una venida en juicio. Por eso recuerden que decimos, quizá de forma teológica, porque es muy conocido que esperamos la segunda venida refiriéndonos a la consumación. Sí. Pero no así como un conteo, ¿no? Porque en realidad el Señor está presente siempre en su creación. Y en cuanto a sus apariciones, pues también en el Antiguo Testamento, ¿no? Así es. Varias, Lo que llaman teofanías, así es. Así es. Manifestaciones. viendo, en juicio y también, por ejemplo, pienso en Ana y su esposo. Sí. Que aparecen, ¿no? Sí. Que le dicen, espérame tantito, Señor, voy a traerte un holocausto. Sí. Y él acepta.
Así es, cuando se promete el nacimiento también de Sansón, ¿no? Ajá, así es. Sí, tenemos a Dios cuando visita a Abraham, cuando visita a Jacob. O sea, tenemos una serie de visitas, de manifestaciones, de apariciones, de venidas, como los términos que querramos utilizar, pero vemos a Dios siempre activo, presente en su creación. Ahora, aquí, hermano, yo quiero hacer un comentario. Vamos a encontrarnos con personas para quienes la evidencia bíblica no es suficiente. Vamos a encontrarnos con personas que nos van a decir, ajá, sí, pero dime la historia, dame una evidencia. Por ejemplo, el arca de Noé. A ver, yo puedo creer en el arca porque pues dicen que apareció en el Ararat, o que hay incluso hay cristianos que no se conforman con que la Biblia lo diga. Ellos quieren algo más. En nuestro caso, debe ser suficiente lo que dice la Biblia cuando ésta es entendida en un contexto correcto. ¿Sí? Pero sí nos vamos a encontrar con creyentes que nos van a decir, no, no puede ser posible que esto se haya cumplido en ese momento, porque yo no lo vi. Algunos dicen, si esto fuera cierto, ¿por qué otras personas no han hablado de ello? ¿Por qué los padres de la iglesia no dicen nada al respecto? ¿Por qué en la historia del segundo siglo no tenemos nada escrito al respecto? Si esto fue cierto, ¿por qué entonces otros cristianos antes no han hablado de eso? Y ahí estamos comenzando mal. Sí, desde luego, la historia atestigua, pero no le da valor a la Biblia, no le da autoridad. Entonces hay cosas que dice la Escritura que no vamos a tener otra evidencia más que la misma Escritura. Por ejemplo, hablando de la resurrección, aparte de la Biblia, ¿en dónde más encontramos sobre la resurrección? En ningún otro lado. ¿Y qué hacemos? ¿La descartamos? ¿O es suficiente el testimonio de la Escritura? Para los que creemos es suficiente. Entonces, lo que Jesús dijo, aunque no tenemos un registro posterior, lo que Jesús dijo como anticipación, debe ser suficiente. Si Él dijo que esa gente lo vería, para mí es suficiente. Puedo afirmar, esa gente lo vería. Porque el Señor dijo que lo vería. ¿Algún comentario más, hermanos? Regresando a lo de los sellos y las trompetas, entonces no es que sean dos juicios diferentes. No son dos juicios diferentes. Son dos eventos que va primero los sellos, salen los caballos, después las trompetas que tocan los sellos, y es otro juicio, ¿no? No, podemos pensar que la idea de los caballos sería como que están siendo liberados y formados para la batalla, pero ellos entran en acción cuando el libro se abre completamente, solo que ya en las trompetas ya no se nos anuncian caballos, sino que ahora son toques de trompetas y acontecimientos. Lo que ustedes van a leer del capítulo 8 al capítulo 14, la destrucción de la naturaleza, la destrucción de la contaminación del agua, ustedes lo van a leer, pero eso no se refiere a un evento universal, sino a esos juicios que van a caer sobre esta nación apóstata que fue llevada a Ebal y a Gerizim y que quebrantaron el pacto y tenían que recibir la consecuencia de ese quebrantamiento. Entonces no tenemos sus juicios en sucesión progresivamente, sino que se nos están hablando de los mismos juicios
con diferentes imágenes o visiones. Eso es lo que podemos ver. Si ustedes aquí pueden hacer un ejercicio también, comparen cómo los juicios que vamos encontrando en los 7 sellos, en las 7 trompetas y en las 7 copas, vamos encontrando que son similares. Terremoto, 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 por ejemplo. ¿Sí? Entonces no son 2 o 3 terremotos distintos, sino el mismo contado desde un punto diferente, en los sellos, en las trompetas y en las copas. Los mismos eventos sobre la nación que va a ser castigada. ¿Alguna duda, hermanos? Bien. Vamos a terminar con una oración.